que aquí cualquier invitado internacional que viniera a expresar lo que a bien tuviera, porque la democracia no es particular de un país, sino que debe ser universal, inmediatamente era perseguido, atropellado y maltratado por las autoridades. Pero bien, como esta Asamblea Nacional, producto de la voluntad popular recientemente expresada, ha cambiado las cosas para bien y va a seguir profundizando el cambio para bien, eso ha permitido que ustedes estén aquí con nosotros, trayéndonos un mensaje de paz, de esperanza y sobre todo de refuerzo para convencernos aún más de que vamos por el camino correcto. Esa heterodoxia, digo, sugirió que en vez de pronunciar las palabras al comienzo, las dijéramos al final, en parte positivamente inspirado en el mensaje de aliento que ustedes nos traen. Gracias, gracias de todo corazón por estar aquí en estos momentos tan difíciles para Venezuela. Hemos escuchado, cada uno con su estilo, de nuestros invitados hablar de derechos humanos, de nuestro sistema de justicia que es una vergüenza universal, de la no separación de poderes, de una inimaginable riqueza despilfarrada, mal invertida y evaporada por la corrupción, de la persecución a la disidencia, de la burla a la separación de poderes y un sinfín de cosas que a ustedes con mucha elegancia han referido en sus respectivas intervenciones, pero es mucho más dramática, mucho más atroz de lo que ustedes han expresado con elegancia casi diplomática. Yo recuerdo, presidente Arias, que hace unos años, cuando usted apenas había asumido su segunda presidencia, estuvimos algunos miembros de la Dirección Nacional de Acción Democrática, que éramos a la vez miembros del Internacional Socialista, en un evento de nuestra organización en Costa Rica. Costa Rica, quizá el único país latinoamericano al que en términos de democracia Venezuela le debe más de lo que ese país nos debe a nosotros. Porque Costa Rica, usted lo sabe, fue para los exiliados venezolanos patria y hogar, el país que mejor se portó con el exilio venezolano sin pedir nada a cambio, ni entonces ni después. Bien, usted nos decía en esa reunión, presidente, reunión que solicitó usted porque nosotros viendo que se iniciaban los primeros días de un gobierno suyo que se perfilaba como muy difícil, por las reformas que usted quería introducir en bien de la economía y en bien de la paz social, y que algunos grupúsculos internos se estaban tratando de sabotear, incluso de nuestro propio Partido de Liberación Nacional. Recuerdo que nos pidió una reunión para denunciarnos de una vez, aunque nos señaló que no tenía pruebas, de la intromisión del gobierno venezolano de Hugo Chávez en los asuntos internos de Costa Rica. Y usted nos precisó muy bien que pruebas no tenía, pruebas concretas, pero empezó a señalar una serie de hechos, incluso a citar financiamientos provenientes de Venezuela para desestabilizar al gobierno recién electo por el pueblo costarricense, que fue su segundo gobierno. Pero eso no era una casualidad, presidente Figueres. Esa fue la tónica, la línea maestra que orientó el gobierno de un autócrata, de un megalómano que presa de sus delirios, de sus fantasías, de sus manías, de sus fobias y de sus complejos, pretendió aquí y logró instalar este régimen que hoy atormenta a Venezuela. Esto no es una casualidad. Este fue un proyecto preparado por una mente desviada cuyas consecuencias estamos padeciendo en este momento los venezolanos. Esto no fue una casualidad, esto no fue producto del azar, esto fue una desgracia por pecados inéditos que nos cayó del cielo.
Esto fue el producto de la ingenuidad y de la candidez de nuestro pueblo, que creyó en determinado momento en lo que pudo haber sido un sueño y concluyó siendo una terrible, horrenda, horrorosa pesadilla, que es lo que estamos atravesando en este momento en Venezuela. Por cierto, presidente, usted decía algo que no tiene desperdicio. Toda política se juzga por sus resultados. Obviamente es así. Las consecuencias económicas, sociales y de todo orden que estamos padeciendo en Venezuela son producto de una política inspirada en una manía, inspirada en las pretensiones de un autócrata que trató de implantar ciegamente un modelo que había fracasado comprobadamente en otras latitudes. Si lo sabe el presidente Baguenza, porque después de que fracasó el modelo soviético, que se desplomó de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y que habiendo tenido primacía y control total de todos los poderes durante más de 70 años, sumió a ese enorme universo, más la Europa Oriental, en un mundo de pesadillas y de atraso, del que ha podido salir paulatinamente después que abandonó ese modelo, pero bastantes experiencias tienen ustedes vividas ya, incluso por guerras, de lo que estamos ahora nosotros viviendo en Venezuela, que hemos tenido los estragos, aunque no hemos tenido o soportado ninguna invasión extranjera ni ninguna guerra mundial. Y ustedes lo saben, sobre todo en Polonia. ¿Quién se iba a imaginar, por ejemplo, en estos días, un diputado del Partido Comunista, de la bancada del gobierno, hacía alusiones a las glorias del ejército soviético, que había sido capaz de ganarle a la Alemania nazi la Segunda Guerra Mundial, que por cierto no lo hizo solo, pero a ese diputado se le olvidó nada más y nada menos que el pacto Molotov-Ribbentrop, que un poco antes de que Hitler ordenara la invasión de la Unión Soviética, se repartió media Europa, incluyendo a la Polonia de Lech Wałęsa. Eso lo olvidaron, porque siempre tratan de ver la historia y de examinar los hechos con un solo ojo. Pero aquí ni con uno, ni aunque no tengan ojos, podrán eludir ni esconder lo que está pasando en Venezuela. Esta es la consecuencia de un modelo fracasado en todas partes del mundo que un megalómano sin instrucción quiso implantar en Venezuela y ha traído esta desgracia que estamos padeciendo en estos momentos. Fíjese, presidente Arias, presidente Baguenza, señora Tutú, aquí no hay separación de poderes. Justo en este momento, en el mal llamado Tribunal Supremo de Justicia, está tratando de perpetrarse, y digo perpetrarse, que es la denominación correcta de la conducta delictiva. En este momento, en el Tribunal Supremo, está tratando de perpetrarse una decisión conforme a la cual esta Asamblea Nacional no puede anular el procedimiento fraudulento de designación de jueces del tribunal que perpetró la anterior Asamblea Nacional. Y cuando hemos dicho que vamos a promulgar la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, el presidente, antes de ver el físico, dijo que esa ley era inconstitucional y seguramente ese mal llamado Tribunal Supremo de Justicia, integrado por jueces que deberían estar presos y no juzgando, esos mismos jueces van a decir que la ley es inconstitucional para darle piso al gobierno, para que el gobierno diga que la ley no va y que en consecuencia no van a liberar los presos ni van a poder regresar los exiliados. Bueno, eso es lo que estamos padeciendo en Venezuela. ¿Quién puede imaginarse, estimados presidentes, que en un país de 32 millones de habitantes, que tuvo en los últimos 16 años la descomunal cantidad de ingresos de 1.700.000 millones de dólares, tenga en este momento los anaqueles vacíos, de que no haya medicinas, de que tengamos el índice de criminalidad más alto del mundo y que tengamos al mismo tiempo la inflación más grande del mundo? Ese antimilagro ha sido posible, repito, porque estamos corriendo con las consecuencias de una política demencial implantada
por un hombre que nunca ha debido ser presidente de Venezuela y que lo fue para desgracia de este país. Bien. Presidente, lo que está ocurriendo en Venezuela a veces se cuenta y no se cree. Ustedes han dicho y expresado, yo creo más que como lisonja, como piropo, que somos un país rico, que tenemos riquezas naturales, que tenemos enormes posibilidades por delante. Presidente, si les contáramos, el antimilagro que se produjo en Venezuela se produjo con precios del petróleo históricos. Aquí hubo gobiernos venezolanos que vendiendo el barril de petróleo entre 8 y 9 dólares, lograron milagro agrícola, lograron autoabastecer a Venezuela de comida, incluso exportaron excedentes a otros países. Y aquí, con barril de petróleo a más de 100 dólares, nos estamos muriendo de hambre. Nosotros, presidente, hasta hace apenas 5 años, gracias a las obras de generación hidroeléctrica y termoeléctrica construidas por los gobiernos democráticos entre 1958 y 1998, exportábamos electricidad al norte de Colombia, al este de Colombia y al norte de Brasil. Hoy somos un país a oscuras. ¿Cómo se entiende si no por un antimilagro, por un gobierno aberrado, que teniendo como tenemos las reservas acuíferas entre las más grandes del mundo, nuestros pueblos estén muriéndose de sed? ¿Cómo se explica que en el reservorio de Guayana, donde estaba el 30 o el 40% del ahorro nacional, hoy son empresas que valen menos que la chatarra? Y así, presidente, lo que uno diga aquí es poco creíble, hay que verlo, palparlo, sentirlo, padecerlo, para poder estimar que se trata de una verdad. Bueno, de una pesadilla. ¿Pero por qué? Se preguntará mucha gente. Si esto ocurre en nuestro desgraciado país, ¿por qué aquí no ha habido un estallido? ¿Por qué aquí no ha habido un reventón? La explicación es sencilla y lo dicen todas las encuestas y los sondeos de opinión. Porque la gente prefiere la penitencia, y a eso se refería usted, que la desgracia de un estallido o de una guerra. ¿Hasta cuándo podrá durar eso? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Por supuesto que sabemos, presidente, que el diálogo es la única forma de no matarse. Pero diálogo no puede ser sentarse enfrente con un interlocutor que pretende que usted lo respalde y que persevere en los mismos errores que han cometido en los últimos 17 años. Entonces no puede haber diálogo si el diálogo se fundamenta en que respaldemos el desastre que ellos generaron en Venezuela. Y no cambian. No son como los cristianos, presidente, que confiesan los pecados, que se arrepienten, contrición de corazón y sobre todo que tengan propósito de enmienda. No, estos no confiesan los pecados. Para ellos sus pecados son virtudes e incluso sus delitos son virtudes. No se arrepienten de nada y siguen perseverando en los errores. Y por eso es que aquí vamos en una espiral siempre hacia abajo y cada día peor. No sabemos hasta dónde pueda llegar esto. Por eso es que no puede haber diálogo. Porque no hay disposición a dialogar, porque no hay disposición a rectificar. ¿Y por qué no rectifican? ¿Y por qué no corrigen el rumbo? Porque del otro lado no hay gobierno, porque no hay jefe, porque se están debatiendo entre diferentes grupos que comparten el poder político y lo que trata de hacer uno, los otros lo califican de antirrevolucionario o de herejes o de apóstatas o que están traicionando la memoria del comandante eterno como que si ese fuera algún patrimonio importante que cuidar.